3. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy vamos a dar el tema de estadística inferencial, específicamente con el subtema distribución de probabilidad continua. No es nada más que la distribución de todas las probabilidades posibles que puedan ocurrir. Recordemos que probabilidad significa cualquier valor entre 0 y 1, con la posibilidad o probabilidad de que algo pueda ocurrir. No con el fin de convertirnos en adivinos, sino simplemente tener un valor que nos pueda aproximar a la realidad. Cualquier valor entre 0 y 1 es infinito. Bien, comenzamos. Recordemos algo de estadística inferencial. Es un conjunto de métodos, ¿sí?, utilizados para determinar atributos medibles. Y si yo tengo un conjunto de métodos, entonces yo puedo hablar acerca de una distribución de probabilidad. Existen distribución para probabilidad discreta, existe distribución para probabilidad continua. Esta discreta, recordemos que se divide en binomial, se divide en hipergeométrica y se divide en distribución de Poisson. Y la continua se divide en distribución de probabilidad uniforme, que es muy básica, y en distribución de probabilidad normal. Las discretas trabajan con variables aleatorias. Siempre. Donde solo tengo valores claramente separados. Por ejemplo, tenemos variables de tipo número de hijos. En una familia puede haber 1, puede haber 0, puede haber 2, 3, 4 hijos. Si hay un hijo pequeño no podemos decir que tenemos 2 hijos y medio. Eso no existe. O también el número de dormitorios de una casa. Pueden ser 2, 3 o 4, pero si el cuarto es pequeño no podemos decir tengo 2 dormitorios y medio. Ese es el número de variables. En cambio, en la distribución continua, las variables pueden ser, por ejemplo, distancia de la casa al trabajo. Puede ser el peso de una persona. Puede ser la presión de aire de un neumático. Casi siempre en una distribución continua nos interesa tener valores en un rango específico y siempre nos interesa saber qué porcentajes hay dentro de ese rango. Esa es la diferencia. Bien. En cuanto a la distribución uniforme, voy a borrar un momento, hablar específicamente de la distribución uniforme. Tiene forma de rectángulo. Voy a poner las características. De una distribución uniforme. A es de forma
rectangular. B, la media y la mediana son iguales. C, se describe en su totalidad por su valor mínimo. A, y su valor máximo B. Y D también se describe por la siguiente ecuación. Correspondiente a la región A hasta B. Bien, básicamente esa es la altura, porque la altura es igual calculada como el área de un rectángulo. Es muy simple la distribución uniforme, ¿sí? Vamos a suponer que el tiempo de llegada de la casa al trabajo sea entre 20 a 60 minutos. Yo podría decir que existe una probabilidad de que sea una media de 30. Tiempo de llegada sería la variable. Tiene forma rectangular. Perfecto. Para explicarlo mejor, la distribución uniforme, que es la primera distribución para variables continuas, ¿sí? Tenemos el siguiente ejemplo. Perdón, faltaba la media. Podemos ubicarla aquí. O aquí. La media y la desviación estándar de una distribución uniforme serían media igual a más b sobre 2, y la desviación estándar es raíz cuadrada de b menos a cuadrado sobre 12. Bien, entonces tenemos un ejemplo. Dice aquí, los perros tienen una vida relativamente corta. La duración de su vida sigue una distribución uniforme entre 8 y 14 años. Elabore una distribución uniforme. ¿Cuáles son los valores de altura y base? Demuestre que el área total debajo de la curva es 1. Siempre será 1. Vamos a ver por qué. Calcule la media y la desviación estándar de esta distribución. ¿Cuál es la probabilidad de que un perro en particular viva entre 10 y 14 años? Y ¿cuál es la probabilidad de que un perro viva menos de 9 años? Siempre probabilidad, posibilidad o viabilidad de que algo ocurra, así. Bien. Me pide que elabore una distribución, que la grafique. Podríamos tener algo así. Como tiene forma rectangular, puedo poner aquí entre 8 y 14 años. Todo esto va a ser la probabilidad de X que voy a encontrar. Este es el área. Esa sería la distribución uniforme graficada. Los valores de altura y base serían 8 y 14. Es lo que tengo aquí. Demuestre que el área total debajo de la curva es 1. Bien. Probabilidad de X es igual a altura por la base. Esto va a ser igual a 1 sobre 14 menos 8, que es el rango, y la base sería 14 menos 8, que está otorgada aquí. Bien, esto es igual a 1/6. Esto también da 6. Esto es igual a 1. Demostrado.
Calcule la media y la mediana y la desviación estándar de esta distribución. Como habíamos puesto, la fórmula A más B sobre 2, esto es igual a 14 más 8 sobre 2, esto es igual a 22 sobre 2, esto es igual a 11. Media de 11. Desviación estándar, lo repite por aquí. Es igual a b menos a cuadrado sobre 12. Esto es igual a raíz de 14 menos 8 sobre 12. Esto es igual a 36 sobre 12. Esto es igual a raíz de 3. Desviación estándar. Bien, ¿cuál es la probabilidad de que un perro en particular viva entre 10 y 14 años? Podemos definirlo en términos ya de lenguaje simbólico. Probabilidad de entre 10 y 14 va a ser igual a la altura multiplicado por la base. Esto va a ser igual a 1 sobre 14 menos 8, 14 menos 10, esto es igual a un sexto, 4, esto es igual a 0,667. Probabilidad entre 0 y 1. Todo valor probabilístico debe estar entre 0 y 1, cualquier número. Y mientras más cerca de 1 esté, probablemente vaya a ocurrir. Mientras más cerca de 0 esté, probablemente no vaya a ocurrir. Finalmente, ¿cuál es la probabilidad de que un perro viva entre menos de 9 años? Menos de 9 años, sí. Entonces, término simbólico, probabilidad de x no es igual a 9, esto es igual a altura por la base, esto es igual a 1, 14 menos 8, como 9 menos 8. Tiene que quedar el otro límite, no lo puedo dejar suelto. Esto va a ser igual a 0,167. Está más cerca de 0, probablemente no vaya a ocurrir. Este sí. Bien. Ahora veamos las características de una distribución continua. Primera característica, tiene forma de campana y tiene una sola cima en el centro de la distribución. Más o menos así. A esto se le denomina cima y tiene forma de campana. Bien. La distribución continua es simétrica. Significa que este lado es igual a este. Como el cuerpo humano, si lo cortamos a la mitad, es simétrico. Es asintótica, lo cual significa que la curva se acerca
al eje X, pero nunca la toca. Más o menos así. Y esto es hasta el infinito. Jamás toca el eje X. Y otra característica es que la describen totalmente la media y la desviación estándar. Otra característica es que existe una familia de distribuciones normales. Y esto se subdivide en lo siguiente. Primero, cuando se cambia la desviación media o la desviación estándar, siempre se va a generar otra distribución normal. Es decir, yo las puedo encontrar así o yo la puedo encontrar así. Y dos, la fórmula describe a una distribución normal. La fórmula siguiente. Pareciera increíble esta fórmula, pero ya hay valores que ya conocemos. Esto es desviación estándar, esto es el valor de piques, 3,1416. Esto es el valor también una constante matemática. No tendríamos que hacer nada realmente para calcular esto, porque para eso usamos una tabla que cuenta los valores probabilísticos. Solo se la pone como referencia nada más. Pero parecía un poco compleja la fórmula, pero ya conocemos algunos valores. Bien, existe algo que se llama la regla empírica. La regla empírica siempre va a manifestar lo siguiente. Pero antes de eso, debemos mencionar que en la distribución normal estándar, toda distribución normal puede convertirse en distribución normal estándar a través del valor z, que son valores z o valores tipificados. Un valor z se calcula de la siguiente manera. ¿Sí? Ya que hay un sinnúmero de familias, las podemos estandarizar. Valores tipificados. Y la regla empírica indica que aproximadamente el 68% de los valores se encuentran alrededor entre una desviación estándar, 95% se encuentra entre dos desviaciones estándar y el resto, todas, se encuentran alrededor de tres desviaciones estándar. Es una regla empírica general. Bien, un ejercicio con respecto a esto para terminar. Tenemos acá la distribución de los ingresos anuales de un grupo de trabajadores se aproxima a una distribución normal con una media de 47.200 y una desviación estándar de 800. ¿Entre qué par de valores están o se encuentran alrededor del 68% de los ingresos? Bien, como habíamos dicho en la regla empírica, si tengo un par de valores, tengo 47.200, más o menos, como me habla del 68%, alrededor del 68% se encuentra una desviación estándar. Si yo calculo esto, va a ser 46.400
y $48.000. Ahí está el par de valores. Hubo uno porque el 68% de los valores siempre se encontrará a una desviación estándar. ¿Entre qué par de valores se encuentra aproximadamente 95%? Según la regla empírica, 47.200 más menos 2 multiplicado por $800. Si resolvemos eso, nos dará 45.600 y $48.000. Significa que el 95% de los valores se encontrarán más o menos entre 45.600 y 48.000. ¿Y entre qué par de valores están casi todos los ingresos de los trabajadores anuales? Sería 47.200 más menos 3 multiplicado por $800, y esto me va a dar 44.800 y 49.600. ¿Cuáles son los ingresos medio y modal? Bien, siempre la media y la moda son iguales para una distribución normal. ¿Cuál es el área por debajo de la curva entre $46.400 y $48.000? Bien, podríamos calcular el valor Z, que sería 48.000 menos 46.400 sobre 800. Esto me va a dar 2. Y si yo voy a la tabla de valores Z que existen durante cualquier lugar de internet, la pueden encontrar, esto me va a dar probabilidad de 0,4772. En términos de simbología, la tabla de valores es esta, donde podemos encontrar áreas por debajo de la curva. Hacia abajo está la probabilidad. Si termina con un decimal, vamos a la izquierda. Esto ya está elaborado. Justamente aquí está el valor al que hago referencia. No necesito toda esta tabla, no necesitamos andar con esta tabla. Excel, a través de funciones específicas, nos ayuda a obtener rápidamente los valores. En otra clase les puedo ayudar con esa información. Muchas gracias.